¿Cómo avanza el proceso constituyente que se viene en las discusiones para la agenda social, por ejemplo, y otras reformas? ¿Cómo se van a organizar en la oposición para enfrentar estos procesos? Son algunos de los temas que abordaremos junto al senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bienvenido. ¿Qué le parecieron las declaraciones del presidente Piñera, tanto en la entrevista, que ha sido muy comentada, como en un video que difundió ayer explicando que en realidad no fue lo que quiso decir, se entendió mal? Claro, dijo que no dijo lo que dijo. Bueno, la verdad es que me parecieron bastante desafortunadas las declaraciones del presidente. Da cuenta de una disonancia cognitiva entre lo que realmente está pasando en el país y lo que el presidente percibe. Y yo lamento que además haya puesto en tela de juicio algo que lamentablemente es un hecho dramático. Se han producido violaciones graves a los derechos humanos en esta semana. Y el presidente debería ser quien debería tener mayor conciencia de estos hechos porque es a quien le corresponde adoptar las medidas como jefe de Estado para que estos hechos no se sigan produciendo. Así que me parece que son declaraciones lamentables y dan cuenta que el presidente no dimensiona lo que realmente está pasando en el país. ¿Valora que haya enviado este video de alguna manera dando pie atrás o explicando mejor lo que quiso decir? Bueno, sin lugar a dudas que es bueno que por lo menos haya aclarado que no quiso decir lo que se entendió de sus palabras, pero si uno analiza sus declaraciones previas, en reiterada oportunidad el presidente habla de un enemigo poderoso, habla de que aquí había intervención foránea o extranjera, y los antecedentes que hasta ahora ha dado a conocer el gobierno, la verdad es que no corroboran esa información. Por el contrario, de hecho, el famoso informe de redes sociales que se entregó a la Fiscalía, el Ministerio Público señaló que no hay ningún delito que derive de ese informe, que se pueda determinar ese informe que se ha cometido. Y por el contrario ha señalado que lo que ha señalado el gobierno carece completamente de fundamento. Así que yo espero que el presidente cambie de actitud, asuma la realidad tal cual es y, por cierto, no insista en estas teorías conspirativas que están muy lejos de la realidad. ¿Usted cree que él está convencido de eso? Más allá de lo que se diga o de los antecedentes que se hayan dado a conocer públicamente. Lo que pasa es que es preocupante cuando un gobierno realiza afirmaciones sin ningún elemento que las corrobore. Porque se debe conocer por lo menos es que existiera otro informe. Pero los antecedentes que han dado a conocer, la verdad es que lindan en lo ridículo. Este informe de redes sociales que plantea una conspiración externa, con influencias del K-pop y no sé cuántas cosas más, la verdad es que generan descrédito respecto del rol que le corresponde al gobierno en esta materia. Y es especialmente preocupante porque no se trata aquí que un ministro, un subsecretario de alguna autoridad hizo una declaración desafortunada. Lo que hemos visto es que el presidente sistemáticamente ha realizado declaraciones que son muy desafortunadas. Hablemos del proceso constituyente. ¿Qué va a pasar o qué cree usted que va a pasar en el Senado con lo que se aprobó en la Cámara respecto a la paridad, los escaños reservados y la lista de independientes? Bueno, yo espero que se aprueben. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ha señalado que ellos van a concurrir al menos su bancada parcialmente. Van a estar todos los votos de la oposición. La oposición en esto no tiene duda. Nosotros estamos comprometidos con paridad, escaños reservados, participación independiente en igualdad de condiciones. Incluso yo he planteado la necesidad de regular que los chilenos que viven al exterior puedan elegir representantes en la Convención Constitucional para que de esta forma la Constitución sea elaborada con los mayores grados de representatividad y participación. Pero para lograr que estas propuestas sean aprobadas por ambas cámaras, se requiere que al menos parte de los partidos de gobierno las apoyen. En la Cámara de Diputados ya se produjo un apoyo de Renovación Nacional, de una parte, de al menos un tercio de su bancada. Esperamos que ocurra lo mismo en en el Senado, porque en rigor es inconcebible que en pleno siglo XXI no tengamos normas que garanticen, por ejemplo, que la mitad de la Convención Constitucional esté integrada por mujeres. Cuando se aprobó en la Cámara se daba por hecho que esto iba a pasar rápidamente por el Senado, incluso habían comprometido algunos votos, pero después de la reacción de la UDI y congelar sus relaciones, se ha ido tensando un poco el ambiente en el oficialismo, ¿se ha puesto en duda incluso que se pudiera discutir nuevamente otro mecanismo? Yo espero que la UDI no logre secuestrar al conjunto de los partidos de gobierno. Y que por tanto los distintos parlamentarios actúen de acuerdo a sus convicciones y que existan por tanto una mayoría que permita aprobar estos cambios. Es evidente que la UDI ha desplegado una estrategia bastante agresiva para neutralizar la voluntad de sus socios que puedan sumarse a estas iniciativas, para que no se sumen a estas iniciativas. Pero espero que finalmente esta estrategia no surta efecto porque, reitero, en pleno siglo XXI la paridad debería ser una realidad, ni siquiera debería ser algo que debería estar siendo cuestionado. Se podrá discutir los mecanismos para garantizar la paridad. Eso es lo que firmó el presidente de Renovación Nacional. Es una discusión distinta, pero cuestionar la paridad a mí me parece que da cuenta de no entender los tiempos que estamos viviendo y sobre todo la importancia
que las mujeres estén representadas en todos los procesos políticos y particularmente la redacción de una nueva constitución. En el caso de la paridad, ya queda claro que van a tener que probablemente evaluar distintos mecanismos que lleguen al mismo resultado, eso ha señalado el presidente de Renovación Nacional, se ha dicho también por parte del presidente del Senado, del Senado que van a discutir de forma reposada. ¿Qué pasa con los escaños reservados para pueblos originarios? Porque eso no se zanjó en la Cámara. Bueno, la Cámara ya aprobó una norma genérica, pero no zanjó el mecanismo. ¿Y cuántos, claro? Y lo que hemos planteado es la necesidad de ahora establecer el mecanismo. ¿Espera zanjarlo en el Senado? Esperamos, sin lugar a dudas, yo creo que aquí se requiere un diálogo entre las distintas fuerzas políticas para arribar a una fórmula que garantice escaños reservados. También una parte de Renovación Nacional ha manifestado su disposición. La oposición, de nuevo, no está completamente unida, no hay nadie en la oposición que cuestione la necesidad de los escaños reservados. Además, hemos sido promotores, así como de la paridad de los escaños reservados. Bueno, y ahora en el debate legislativo tendrá que establecerse la fórmula concreta. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Qué mecanismo? Básicamente, lo que hemos planteado es que sea proporcional de acuerdo al censo de quienes se autorreconocen como indígenas en nuestro país. Entonces, que los escaños reservados para pueblos indígenas sean equivalentes a quienes se autorreconocen como tal. En eso no tienen tanto consenso, ¿sí? Porque hay otros que han planteado que lo hagan con el registro del CONADI, por ejemplo. Sí, hay otras propuestas. Efectivamente, los partidos de gobierno que son partidarios de los escaños reservados, porque hay otros que no, han planteado fórmulas distintas que establecen una representación menor. Bueno, es parte de lo que hay que conversar y yo espero que podamos concordar un entendimiento que permita aprobar sin duda esta disposición que es fundamental, reitero, para que el proceso constituyente sea muy representativo. ¿Y lo que tiene que ver con los independientes? ¿Se acordó que se pueden hacer listas? Sí, eso ya se acordó y se estableció, por tanto, mayores facilidades para que puedan competir como tales. ¿Tiene algunas complicaciones eso pensando en los partidos? ¿Podrían eventualmente independientes que no quieran formar parte ni acercarse a los partidos que probablemente pueden tener mala fama? ¿Ganar representación en desmedro de los partidos? ¿Lo ven ustedes como una complicación? Estamos hablando aquí de un proceso electoral excepcional, que es para redactar una nueva constitución. Y por tanto se requiere una normativa que garantice el mayor grado de representatividad. Ahora, yo creo que lo que es fundamental es que cuando se vote, la gente sepa cuáles son las ideas que representan los candidatos. Y por tanto, sean listas de partidos, sean listas de independientes u otro tipo de listas, haya definiciones programáticas constitucionales básicas, de manera tal que la gente sepa qué es lo que está votando y qué es lo que va a hacer ese representante elegido, qué es lo que va a plantear en la Convención Constitucional. Eso se ha generado también algunas dudas respecto a cómo se unen, por ejemplo, independientes que no necesariamente se van a conocer. Se ha planteado la posibilidad de que se armen listas en torno a algún principio, como por ejemplo los animalistas o los medioambientalistas. Yo creo que aquí es fundamental que existan plataformas programáticas, porque estamos hablando de probablemente la elección que tiene mayor repercusión política con mayúsculas, en el amplio sentido del término, no política partidista. Estamos hablando de la norma fundamental que nos va a regir. Y por tanto, las ideas que representan los candidatos no es algo secundario. Y por tanto, a mí me parece que es fundamental que cualquiera sea la forma en que se conformen las listas, existan propuestas programáticas constitucionales que la gente conozca, que al momento de votar por esos candidatos sepa cuáles son las ideas que van a representar y defender esos candidatos en la Convención Constitucional de resultar electos. Claro, se trata de... O sea, en el fondo, si hay una lista medioambientalista, por ejemplo, a nosotros igual nos gustaría saber qué piensan respecto a, no sé, aborto, a derecho de propiedad, otras materias que no tienen que ver con esa causa necesariamente. Por eso yo creo que esto no puede ser la suma de causas particulares. Se requiere, cuando hablamos de una constitución, una convicción, una visión general, ciertos principios rectores. Y la opinión pública debe estar informada al momento de votar de qué es lo que representa cada candidatura y cada lista. En algún momento se planteaba que podía complicar quizás a los partidos, pensando que personas muy conocidas pudieran ganar en desmedro de lo que son los partidos, sobre todo pensando en todos los que han sido rostros de esta campaña, que en general son más cercanos a su sector. Bueno, es parte ¿Han considerado eso? Pero mira, aquí lo relevante es que la gente elija con plena libertad y que efectivamente esta sea una convención constitucional muy representativa. Primero, quiero aclarar algo, ganemos primero el plebiscito, porque quienes creen que esto es carrera corrida. Hay que ganar el plebiscito por la nueva constitución y hay que ganar el plebiscito con lo que nosotros hemos planteado en la Asamblea Constituyente, que equivale a la Convención Constitucional. Una vez que obviamente ocurra eso, bueno, que esa Convención Constitucional sea expresión de lo que es la sociedad chilena y que la gente decida soberanamente. En eso consiste la democracia. Ya, aunque eso obviamente pudiera implicar que la participación de ustedes quedara mucho más reducida. Es que yo creo que no puede participar de un proceso de esta naturaleza con temor, todo lo contrario. Es una tremenda oportunidad para Chile. Y lo importante, reitero, es que la elección sea una elección muy informada
y que las ideas que representan las candidatas y los candidatos estén puestas sobre la mesa, que sean conocidas por la ciudadanía para que pueda tomar su decisión con todos esos elementos de juicio. Usted dice que el plebiscito no es una carrera ganada. Pareciera ser que, por lo menos en la opinión pública, se ha instalado la percepción de que sí lo es. ¿Por qué usted cree que no? Porque yo creo que en las elecciones nunca se puede cantar victoria hasta contar el último voto. Y por tanto, tenemos que desplegar una campaña que dé a conocer los fundamentos de la necesidad de una nueva constitución. ¿Usted ve que ya grupos partidarios del no o rechazo ya se están organizando, se están desplegando en redes sociales, por ejemplo? Los grupos que son contrarios a la nueva constitución hasta el momento están más organizados. Y por eso yo creo que los progresistas tenemos que organizarnos, unirnos y trabajar en torno a campañas muy amplias que permitan dar a conocer los fundamentos por los cuales creemos que es imprescindible una nueva constitución. Partiendo porque esta es una camisa de fuerza, la Constitución, que tiene que ser superada para que tengamos una democracia con mayúsculas. ¿Han avanzado en esas organizaciones? Porque, por ejemplo, el Frente Amplio ya se está organizando y han descartado formar un comando común con toda la oposición. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo espero que exista voluntad de entendimiento de todas las fuerzas políticas y sociales que somos partidarios de la opción apruebo, de los que estamos comprometidos con una nueva constitución. O sea, no como partidos, sino como oposición, más allá que Frente Amplio ya dijo que no va a participar en ese comando. Y incluso hay algunas fuerzas del oficialismo que han planteado que van a jugársela por la opción apruebo. Entonces yo espero que exista capacidad al menos de coordinación de todos quienes estamos por esta opción, porque esa coordinación va a permitir obtener un mejor resultado en el plebiscito. ¿Qué rol cree que tiene que tener el Partido Comunista? Bueno, yo he señalado que van a participar del proceso. Más allá de todo lo que ocurrió antes. Yo lamento que no se hayan sumado a la reforma constitucional que era imprescindible para avanzar en este proceso. Es más, ellos se han pronunciado respecto de los mecanismos que perfeccionan el acuerdo, pero no el acuerdo mismo, votaron en contra. Esto es como querer construir el segundo piso de una casa sin construir el primero. Me habría gustado que se hubieran sumado a construir el primer piso. Pero bueno, ahora si quieren participar del segundo piso y si quieren participar activamente en el plebiscito, están en su legítimo derecho y bienvenido que así sea. El presidente del partido ha señalado que ellos pueden salir a la calle tranquilos, en el fondo, de alguna manera, diciendo que ellos no asumieron ninguno de los costos, sobre todo el Frente Amplio ha sido bastante más duro respecto al costo de haber firmado un acuerdo que ellos no asumieron, pero ahora sí pueden de alguna manera cosechar las cosas buenas. Mira, los estudios de opinión indican que la gran mayoría de los chilenos valora el acuerdo constitucional. Estamos hablando, de acuerdo a la encuesta que se han dado a conocer, apoyo superior al 70%. Así que yo creo que este acuerdo representa lo que los chilenos estaban demandando. Por cierto, es perfectible, pero no cabe duda que tengamos un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie respecto de la necesidad de una nueva constitución es un enorme logro, y ese logro fue posible por los millones de chilenas y chilenos que salieron a las calles y se movilizaron. Así que el triunfo finalmente es un triunfo de la gente. Ahora, los aspectos prácticos, el CERVEL tiene que dar los lineamientos para cómo se va a hacer campaña, cómo, dónde, en qué sectores públicos. El Consejo Nacional de Televisión ya ha dado también algunas líneas de lo que va a ser la franja. Por primera vez se le va a dar espacio a organizaciones sociales. ¿Qué le parece? Me parece positivo. Es algo que hemos hablado con la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, por ser este un proceso inédito en nuestra historia, obviamente se exprese la diversidad de Chile, no solo en quienes pueden competir y quienes resulten finalmente electos, sino que también en quienes puedan dar a conocer sus puntos de vista respecto al plebiscito. Y por tanto se ha planteado darle un espacio al mundo de la sociedad civil, a las organizaciones sociales, para que den a conocer sus puntos de vista, obviamente considerando el grado de representatividad que tienen, y que por tanto puedan acceder a la franja televisiva. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en la vereda del frente? Porque usted dice estamos bien alineados en el partido, probablemente ustedes están todos a favor de la misma alternativa, pero pasa que en RN, por ejemplo, hay un sector que está por una alternativa sí, por no. Sí. Es raro pensar en eso en la franja, por ejemplo, van a estar en las dos. ¿Cómo se piensa en eso? Lo que pasa es que, si bien ahora le corresponde al Consejo Nacional de Televisión regular esto, existen normas generales respecto al plebiscito. Y estas establecen que los partidos, en la medida que se pronuncian por una opción, pueden participar en las distintas franjas. Pero mire, el partido va a tener... No, pero al margen del tema técnico, por eso, específico respecto a la franja, hay un tema político de fondo, y es que es evidente que la coalición de gobierno está dividida en esta materia. Hay quienes tienen mayor voluntad y vocación democrática y otros que le temen a los cambios y por tanto se oponen a cualquier transformación que exista en materia político-institucional. Yo espero que finalmente primen las tesis más democráticas.
y que por tanto primen aquellos que están comprometidos con una nueva constitución que por primera vez en nuestra historia va a ser elaborada con participación ciudadana y eso, sin duda, reitero, es una tremenda oportunidad para nuestro país. Senador, lo cambio de tema. Ustedes han planteado que la reforma previsional, que deberían retomar las discusiones pronto, el 5% adicional sea íntegro para solidaridad. La previsional, sí. Hemos planteado la importancia de tener un sistema mixto, porque cada punto de cotización adicional que se destina a solidaridad permite aumentar las pensiones hoy de mejor forma y es una alternativa distinta a la del gobierno, que lo que plantea es que esto vaya a capitalización individual y por tanto el aumento de pensiones se va a producir en varias décadas más. Como nosotros tenemos la convicción que los pensionados no pueden seguir esperando, creemos que la cotización adicional que va a ser de cargo de los empleadores, no de los trabajadores, tiene que administrarse con criterios de solidaridad y esperamos que la totalidad de la cotización adicional así se administre porque es lo que permite que esos recursos aumenten las pensiones ahora, en forma inmediata y por tanto permitan solucionar el drama social de los pensionados hoy, reitero, y no como pretende el gobierno en varias décadas más. Sí, pero esto podría generar que se haga exactamente lo contrario, en vez de no beneficiar a nadie directamente ahora y a mucha gente en muchas décadas más, se va a beneficiar gente ahora y ¿qué pasa con la gente después? No, porque si no se aumenta el porcentaje, no, porque los vamos a tener el mismo problema. Los estudios que se han hecho son estudios obviamente de largo plazo, y además que tienen que ver con factores actuariales, con la expectativa de vida, una serie de otros aspectos. Por eso, pues si a nuestra cuenta no se va ni un peso adicional, este problema lo vamos a seguir teniendo eternamente. No, porque lo que permite esto es que efectivamente se aumentan las pensiones en forma inmediata, pero permite además, a través de una administración adecuada de los recursos, que este aumento de pensiones se pueda sostener en el tiempo. Entonces, los pensionados van a tener un piso que tiene que ver con su capitalización individual y van a ser ayudados por esta capitalización administrada con criterios solidarios sin tener que esperar en el tiempo. Eso es en el corto plazo, pero no, pensando... No en el corto plazo. Porque si cada día vamos a hacer menos, porque por algo han dicho que el sistema de reparto puro no es sostenible porque cada vez van a haber menos trabajadores activos que puedan sostener a los pasivos. Si es que no aumentamos nuestra capitalización individual ahora, ¿cómo lo hacemos en 30 años más? Lo que pasa es que el que sea administrado con criterios de solidaridad no significa que sea administrado mecánicamente con los criterios que tuvo el antiguo sistema previsional. Y por tanto ahí se han planteado distintas alternativas, que vaya a cuentas nacionales o que se administren con criterios de reparto o a través de una fórmula mixta. Esta fórmula permite, reitero, que el aumento de pensiones sea sostenido en el tiempo, que no sea un aumento para hoy, que tenga que después traducirse en una disminución mañana. Ya, o sea, que ese 5% que se recaude adicional no se reparta necesariamente todo. Y además nosotros estamos planteando que la cotización sea del 6% o más, el adicional, porque eso permite dar un salto en el monto de las pensiones. El tema es muy simple. Las pensiones son indignas en Chile y por tanto se requiere dar una solución. La cotización adicional permite obviamente aumentar el monto de las pensiones porque aumenta la cotización, pero no es suficiente respecto a la necesidad de que este tema se resuelva de manera urgente. Y por eso nos parece que los criterios de solidaridad permiten aumentar en forma inmediata y ese aumento mantenerlo en el tiempo, incluso irlo aumentando en el tiempo en la medida que la cotización vaya aumentando, porque no olvidemos que hay una transición, no se llega a este 5% en forma inmediata, sino que es gradual. Estos criterios de solidaridad, reitero, permiten solucionar el problema ahora. O empezar a solucionarlo ahora, por decirlo de alguna manera, porque obviamente los temas no se solucionan de la noche a la mañana. ¿Ha encontrado espacio político para una propuesta como esta? ¿Qué le han dicho, por lo menos? Nuestros parlamentarios de las comisiones de trabajo están conversando con el gobierno poco a poco se ha ido abriendo. Yo creo que aquí hay un tema muy simple, y es que si el gobierno insiste en un aumento de pensiones que no es inmediato, o que no empieza a ser inmediato, reitero, porque esto es gradual, obviamente eso va a generar un enorme descontento en los pensionados, porque las pensiones hoy día en Chile son indignas y por tanto el aumento no se puede postergar por varias décadas esperando que los fondos se acumulen para poder aumentar las pensiones. Y esto requiere obviamente una mezcla de elementos, por una parte aportes fiscales, mientras se aumenta la cotización, después cotización y los criterios de solidaridad, ya sea a través de reparto o a través de cuentas nacionales, buscar fórmulas que permitan efectivamente que esto se proyecte en el tiempo. Nosotros hemos hecho las propuestas obviamente técnicas con los estudios correspondientes nos parece que es imprescindible fortalecer este elemento solidario en la cotización adicional. El gobierno había presentado un proyecto que fue transformándose, de hecho se crearon, ni un peso adicional para la AFP, había sido una solicitud en su minuto, se estaban creando distintos organismos para administrar todos esos recursos. Podríamos pensar que todo eso quede de lado y se vuelva a retomar un proyecto quizá nuevo, pensando, por ejemplo, si se va a distribuir en forma distinta. Creer que
que una respuesta viable, política y socialmente, antes del 18 de octubre, lo es después del 18 de octubre, da cuenta de que no se entiende lo que ha pasado en Chile. O sea, se podría cambiar todo el proyecto en el fondo. Yo creo que es necesario cambiar de manera sustantiva el proyecto, porque si hay uno de los elementos centrales en las manifestaciones ciudadanas es el reclamo contra el sistema de AFP y contra el monto de las pensiones, que es extremadamente bajo. Finalmente, y muy breve porque se nos acabó el tiempo, el proyecto 40 horas, los expertos han recomendado que se postergue la discusión, otros han recomendado que se pueda avanzar en flexibilidad y gradualidad, que es un momento complicado ahora para discutirlo. ¿Qué cree usted? ¿Hay que avanzar en eso? Yo creo que hay que seguir avanzando en esta materia, porque además es un proyecto que permite conciliar trabajo con vida familiar. Ya hubo una rebaja de la jornada laboral durante el gobierno del presidente Lagos de 3 horas. Esto no tuvo impacto ni en productividad, ni en el mediano plazo de remuneración, ni menos aún en el largo plazo. Por tanto, nosotros creemos que es necesario avanzar en este proyecto y hacerlo sin prejuicio, obviamente con todos los elementos técnicos sobre la mesa, pero es imprescindible que el trabajo se pueda conciliar con la vida familiar, porque uno de los dramas que tenemos en Chile es que efectivamente los padres cada día comparten menos con los hijos. Las remuneraciones son tan bajas que tienen que extender sus jornadas laborales. Este es uno de los países donde se trabajan más horas extras y sin embargo no se tiene la mayor productividad. Y en ese contexto nos parece que es imprescindible que los padres puedan compartir con sus hijos. Eso implica hacer jornadas laborales más humanas y obviamente mejorar la productividad dentro de jornadas laborales que van a ser menos extensas. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que estemos bien. Los dejamos invitados a que sigan informándose junto a nosotros en emol.com.